Bienvenido a esta cápsula jurídica universitaria, que es producto del Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria de la Maestría en Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California. Soy la licenciada Marina García y hoy voy a hablarte brevemente sobre el derecho a la alimentación en México. Partiremos de 4 preguntas principales para poder entender de qué trata el derecho a la alimentación. La primera es, ¿qué es el derecho a la alimentación? Este es la facultad de toda persona para disponer y acceder, individual o en conjunto con otras personas, a bienes y servicios alimentarios inocuos que le aseguran una alimentación adecuada y le previenen de morir de hambre. El derecho a la alimentación no es simplemente un derecho a una ración mínima de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos, sino es un derecho a todos los elementos nutritivos que una persona necesita para vivir una vida sana y activa, y a los medios para tener acceso a ellos. El derecho a la alimentación es reconocido en México en el artículo 4 constitucional, el cual dice que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Asimismo, los derechos humanos, según el artículo 1 de la Constitución, se encuentran también en los tratados internacionales. El derecho a la alimentación es reconocido en múltiples instrumentos internacionales. Algunos de los más relevantes son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador. En el primero, se dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure en especial la alimentación. En el segundo, se encuentra el derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, y el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre. En el tercero, el derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar el más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. Como segunda pregunta a responder, ¿para quién el derecho a la alimentación? El derecho a la alimentación es un derecho incluyente que se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. Es decir, el derecho a la alimentación es un derecho para todas las personas que puede ejercerse individual o colectivamente. Como tercera pregunta, tenemos ¿cómo se protege el derecho a la alimentación? Para su protección, en el derecho internacional se han identificado 2 posiciones muy importantes que se consideran los componentes esenciales en la interpretación del contenido del derecho a la alimentación. Estos son el derecho de estar protegido contra el hambre y el derecho a la alimentación adecuada. Esta distinción es muy importante en la creación de políticas públicas, de legislación y de instituciones especializadas para poder atender cada uno de los contenidos específicos del derecho a la alimentación. El derecho a no padecer hambre debe ser interpretado como el contenido mínimo del derecho a la alimentación. Es el umbral por debajo del cual nunca se debe descender, sin importar las circunstancias. Este es el derecho alimentario básico. Por otro lado, la alimentación adecuada se entiende como el derecho de acceso regular, permanente y libre, directo o mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, correspondiente a las tradiciones culturales de la población, del consumidor, y que garantice una vida mental y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna. Este es el derecho cualificado. Como hemos podido observar, no es suficiente, dentro del derecho a la alimentación, el cumplimiento del núcleo básico, que es el derecho a estar libre de hambre, sino que debe alcanzarse el derecho a la alimentación adecuada para poder considerarse que se ha logrado el ejercicio pleno de este derecho. Finalmente, la última pregunta que va a abordarse es cómo hacer realidad el derecho a la alimentación en México. Para esto, es importante tener como antecedente que el 20.1% de la población permanece en inseguridad alimentaria severa y moderada en México. La inseguridad alimentaria existe cuando las personas no tienen acceso físico y social o económico suficiente a los alimentos. La otra cara de la realidad alimentaria es que 7 de cada 10 mexicanos viven en condición de sobrepeso y obesidad.
Ante estos problemas de gran relevancia y consecuencias preocupantes, se requiere el trabajo conjunto del gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil, dado que estos involucran una serie de factores que solo pueden ser atendidos mediante la colaboración de todos los actores sociales. Para la realización del derecho a la alimentación, el Estado mexicano se ha comprometido a implementar las dos principales líneas de acción que se fomentan a nivel internacional. Estas son la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Para construir la seguridad alimentaria y nutricional, es necesario la realización del derecho de todos al acceso regular y permanente a alimentos de calidad, en cantidad suficiente, sin comprometer el acceso a otras necesidades esenciales, teniendo como bases prácticas alimentarias promotoras de la salud, que respeten la diversidad cultural y que sean ambiental, cultural, económica y socialmente sostenibles. Por otro lado, para fomentar la soberanía alimentaria, se necesita el reconocimiento a la multietnicidad nacional y el reconocimiento y valorización de las identidades de los pueblos originarios, el reconocimiento al control autónomo de sus territorios, recursos naturales, sistemas de producción y gestión del espacio rural, semillas, conocimientos y formas organizativas, para finalmente poder tener acceso a una alimentación sana y suficiente para todas las personas. A la fecha, aunque la teoría del derecho a la alimentación ha sido continuamente desarrollada, con la intención de que su precisión y conceptualización contribuya a la realización efectiva de este derecho, en México todavía se requiere un trabajo constante para su implementación, hasta lograr que todas las personas puedan ejercerlo plenamente. Muchas gracias.